continuación, después de oír a Jaime, tenemos al maestro Pepe González. Él nos va a platicar sobre los pastorcitos de Fátima. Les quiero platicar tantito del profesor. Es maestro de Sagradas Escrituras en diversas escuelas bíblicas, coordinador del Centro de Formación Palabras de Vida y Cenáculos de Divina Voluntad, conductor del programa Palabras de Vida de María Visión, guía de peregrinaciones a Tierra Santa, lugares bíblicos, santuarios marianos y mártires mexicanos de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, autor del audio colección La Palabra y otras publicaciones. Démosle la bienvenida al profesor Pepe González. Bienvenido, profesor. Esperando oírlo, toda la experiencia que tiene, esa sabiduría que Dios nuestro Señor le da, para que llene nuestros corazones. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este mediodía nos hemos reunido en tu nombre y para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos haga comprender la importancia de esta gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Querido Espíritu Santo de amor, esta mañana y siempre a ti nos consagramos. Enséñanos a comprender el valor de las apariciones y de los mensajes que nos ha traído nuestra Madre Santísima y que ha bajado del cielo a la tierra para mostrarnos el amor de su Hijo y cuánto nos ama y desea llevarnos al cielo. Por eso, aquel 13 de mayo, nuestra Madre mostró su corazón. Nuestra Madre Santísima mostró su corazón para darnos cuenta que al consagrarnos como familia a ese corazón que tanto ha amado y que tanto sufre por nuestra redención, para que ninguno de nosotros nos perdamos y vayamos todos al cielo. Querido Espíritu Santo, solo tú eres capaz de hacernos entender las maravillas y las delicias del corazón de nuestra Madre. Por eso, a través de este canto, invocamos tu presencia e imploramos tu ayuda, tu luz, gracia. Ven, Espíritu Santo. Espíritu, ven.
corazón. Ven, Espíritu, ven, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomen su asiento. Hoy el cielo está abierto y una gran estela de luz está siendo derramada sobre todo el mundo, porque hoy, este 13 de mayo, la Virgen María ha sido glorificada. Estas palabras proféticas de Sor Lucía de Fátima, cuando en aquella ocasión el Papa San Juan Pablo II subió al altar de Fátima, que es considerado el altar del mundo. Y cuando el Papa estuvo ahí, junto a su sede papal, estaba sentadita Sor Lucía de Fátima, toda ancianita, con su hábito carmelitano, y ella pudo presenciar y ver cómo San Juan Pablo II beatificaba a sus primos Francisco y Jacinta. Imagínense por un momento lo que debía pasar en el corazón de Sor Lucía. Estar a un lado de San Juan Pablo II, viendo cómo Dios elevaba a un grado de santidad especialísima a sus dos primos. Al término de la Eucaristía, Sor Lucía se le acercó a Juan Pablo II y le dijo: es necesario que muy pronto Francisco y Jacinta sean canonizados, porque en ese momento Dios Padre va a glorificar a la Santísima Virgen María. Y hoy es ese día, mis queridos hermanos. Hoy, 13 de mayo, ha subido al altar del mundo el Papa Francisco, y hace unas horas acaba de canonizar a Francisco y Jacinta Marto para que queden en la gloria del santoral. Y hoy se cumplen sobre nuestra Madre Santísima las palabras de la revelación de San Juan en el libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona sobre su cabeza. El Padre nos presenta a la Virgen coronada, y la corona de la Virgen somos nosotros. Nosotros somos la corona de la Reina del Cielo. Y hoy la Virgen ha sido glorificada al quedar canonizados los dos pequeños videntes de Fátima, que supieron transmitir con amor el mensaje traído por la Señora del Cielo aquella mañana gloriosa en la Cobadiría, en la nación de Portugal. Estos niños le han dado gloria a Dios y a nuestra Madre Santísima. Estos niños, antes de las apariciones de 1917, el Padre Celestial envió al ángel de Portugal
que es también el ángel de la Eucaristía. Y fue precisamente que durante un año, antes de las apariciones, el ángel de la Eucaristía se les apareció en repetidas ocasiones a los 3 pastorcitos. Estos niños eran niños especiales. Ellos vivían en el seno de una gran familia, de un pequeño pueblito que se llama Baliños, que existe hasta el día de hoy. Este pequeño pueblito llamado Baliños era un pueblo de familias humildes, que la mayoría se dedicaban al cultivo de hortalizas y también al cuidado de las ovejas. Era un pueblito de ovejas y de pastoreo. Y había 2 familias muy especiales, temerosas de Dios y santas, que habían inculcado la fe y el amor a Dios a sus hijos desde muy temprana edad. Lucía, que era la mayor de los 3, tenía 10 años de edad cuando la Virgen se aparece. Pero ella desde antes llevaba una vida muy piadosa. Era una niña que se destacaba por su entrega a Dios, por su fe, por su amor y por una particular devoción a la Santísima Virgen María. Lucía dos Santos siempre en su morral llevaba su rosario, y cuando ella salía con sus ovejas que sus padres le habían confiado, a pesar de ser tan pequeñita, porque ella era muy responsable, y cuando ella iba llevando las ovejas, iba rezando el rosario. En esas correrías de pastoreo se le unían todos los días la pequeña Jacinta y el pequeño Francisco. Estos 2 hermanitos primos de Lucía tenían un gusto por compartir la fe con su prima Lucía. Parecería que el Espíritu Santo los estaba uniendo. Ellos eran niños que jugaban en el campo. Mientras dejaban a las ovejas pastar, ellos habían inventado muchos juegos. Pero Lucía, que era la mayor, los convocaba antes de jugar a rezar primero el Santo Rosario. Y ellos allá, en aquella localidad, había 2 rocas que se hundían en la tierra y formaban una pequeña hondanada, Loca del Cabeco, así es como lo llaman en Portugal, Loca del Cabeco. Y ahí en medio de esa hondanada se metían los niños a rezar el rosario y a jugar. Ellos corrían por el campo y jugaban, y alimentaban también a los pajarillos con las morusas de la comida que les sobraba, que les preparaban sus papás. Eran niños sanos. Y luego, en esas correrías de pastoreo, cuando ellos jugaban, de pronto, cuando estaban en esa hondanada, vieron un ángel vestido de blanco, que llevaba un cáliz y la hostia santa. Cuando ellos vieron al ángel de la Eucaristía, no dudaron, ni tuvieron miedo, porque ellos, por una gracia especial del Padre Eterno, sabían que era el ángel de Dios que les llevaba la Sagrada Eucaristía. El ángel dejaba suspendido el cáliz y la hostia y se postraba. Cuando los niños miraban al ángel de Portugal, ellos también se postraban. Y el ángel, en varias ocasiones, les enseñó a rezar nuevas oraciones, que los niños bastaba escucharlas una sola vez
de los labios del ángel para grabarlas no en la mente, sino en su corazón. Era una gracia extraordinaria. Dios, a través del ángel de la Eucaristía, iba preparando a aquellos pequeñitos. Ellos ni se imaginaban el porqué de esas apariciones. Ellos simplemente contemplaban la grandeza de Dios en la gloria del ángel de la Eucaristía. Después de que rezaban con el ángel tomaba la hostia santa en sus manos y se la daba en comunión solo a la pequeña Lucía, que tenía 10 años de edad, en ese entonces 9, y a Francisco y Jacinta solo les daba a beber en 2 porciones la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué a ellos no les daba la sagrada hostia? Porque todavía no habían hecho la primera comunión. Ellos iban al catecismo, estaban en esa preparación para recibir a Jesús sacramentado. Por eso el ángel solo a la pequeña Lucía era la que le daba la sagrada comunión. Cuando el ángel se retiraba, ellos quedaban en una profunda contemplación. De día en día el ángel iba preparando la espiritualidad de aquellos niños. Otras veces, en la parte de atrás de la casa de Lucía hay un pozo que todavía existe, y ahí se ha levantado una imagen blanca en mármol del ángel de Portugal que porta el cáliz y la hostia santa. Y hay 3 esculturas en mármol de Francisco, Jacinta y Lucía en torno al pozo. A un lado del pozo había un árbol, y al pie de ese árbol había una enramada, y esa enramada preparaba una especie de cavidad, como formando una casa de campaña. Ese era el refugio de los 3 pastorcitos. Ahí ellos jugaban en la parte de atrás de la casa de los padres de Lucía. Y cuando ellos estaban jugando, el ángel de Portugal nuevamente se les aparece a los pequeños, que les enseña otras nuevas oraciones. Y sería una de las últimas veces, porque estaba ya cerca la llegada de la Virgen María. Así, durante un año especial, el ángel del Señor fue preparando el corazón de estos 3 pequeños para la gran revelación del mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Y los niños estaban jugando en la cova cuando vieron los relámpagos, pero el cielo estaba despejado. No había nubes, pero ellos creían que iba a llover. Y fue cuando sobre una encina que existe todavía dentro de la casita donde se apareció nuestra Madre Santísima, hoy está construida una pequeña ermita, y luego la capilla central, y a un costado la gran basílica, y enfrente la gran explanada. Pero dentro de esa pequeña ermita se encuentran las raíces y los troncos donde se aparece y se posaba la Virgen bajada del cielo. Y los niños corren y quedan como a 1 metro de la Virgen cuando ven aquel destello de luz que los envolvía en una paz indescriptible. Es cuando estos pequeños, con sus propios ojos, contemplan a la Señora del Cielo, que decían que era muy hermosa, que los arrobaba y no podían dejar de mirarla. Pero ellos tampoco sentían miedo, porque algo en su corazón les decía que era la Señora del Cielo.
Pero comenzó un diálogo muy interesante entre la Virgen María y Lucía. Entonces la pequeña Jacinta miraba a la Virgen y miraba a Lucía y miraba a ambas en aquel hermoso diálogo. Pero el pequeño Francisco estaba desconcertado porque él no escuchaba nada. Entonces Francisco le empieza a decir a la pequeña Jacinta que en ese momento tiene 7 años de edad. Y su hermano de 9 años le dice: ¿tú escuchas lo que dice la hermosa señora del cielo? Sí, ¿tú no? No, yo no escucho. Pregúntale a Lucía que le diga a la Virgen por qué yo no escucho a la señora del cielo. Cuando la pequeña niña le pregunta a la Virgen María por qué su primo Francisco no escucha la voz, la Virgen, mirando con amor al pequeño Francisco, le dice: porque él no reza el rosario. Hoy muchos católicos ya no escuchan más a la Virgen. Y la razón es porque hemos dejado de rezar con el corazón el Santo Rosario. Siempre que Lucía convocaba a la oración, el pequeño Francisco renegaba. Y si lo rezaba obligado, pero no del corazón. Por eso la Virgen dice: Francisco no me puede escuchar porque él no reza el rosario. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos volver a escuchar el mensaje de nuestra Madre, tenemos que rezar el Santo Rosario. En ese momento Francisco no puede esperar más, y de su pequeño morral de pastoreo mete su mano, saca su rosario y comenzó a rezar. Cuando el pequeño Francisco va en el tercer misterio del rosario, comenzó a escuchar a la Virgen María. Entonces comenzó a decir a Lucía y a la pequeña Jacinta: ya escucho a la señora, ya escucho a la señora. Es la simplicidad, la inocencia del corazón de un niño. Él pensó: si la Virgen me dice que no la escucho porque no rezo el rosario, él no se entristeció ni se fue de ahí, sino que dijo: de modo que esa es la solución, ahorita mismo. E inmediatamente la Virgen le da la respuesta inmediata. A partir de ese momento, Francisco Marto se convertirá en el apóstol del Santo Rosario. Es el más pequeño de los apóstoles del Santo Rosario. Lucía, por orden de su obispo, años más tarde, le pedirán por santa obediencia que consigne por escrito todos los acontecimientos que ellos vivieron durante las apariciones, y en las memorias o los escritos fidedignos que dejó Sor Lucía de Fátima, narra lo que ella pudo vislumbrar del pequeño Francisco. Y Lucía en sus memorias dice: a partir de aquel día, el pequeño Francisco no volvió a ser el niño de antes. Ahora era un niño espiritual. A veces ni siquiera mi prima Jacinta y yo lo podíamos encontrar.
Y después de que lo buscábamos, íbamos al pozo donde anteriormente se nos había aparecido el ángel de la Eucaristía, y lo encontrábamos debajo de la enramada rezando muchos rosarios. Francisco no podía dejar de rezar el Santo Rosario. Cuando nosotras le preguntábamos que cuántos rosarios llevaba, nos decía todo el día. Y le preguntábamos: Francisco, ¿por qué rezas tantos rosarios? Porque las almas se están perdiendo. Y Nuestra Señora del Cielo nos pidió que rezáramos el Santo Rosario para cerrar las puertas del infierno e interceder por la conversión de los pecadores. Esas palabras también laceraban el corazón de su hermana, la pequeña Jacinta. Jacinta, esta pequeña niña de temperamento fuerte, de carácter decidido, de pensamiento profundo y mística, entendió muy bien, al igual que su hermano, el mensaje de la Señora del Cielo. Ambos rezaban el rosario, pero Francisco las aventajaba a ambas. Por más que querían a veces llamarlo a jugar, él decía: mi mayor deseo es estar con la Virgen rezando el rosario. Las otras dos lo imitaban, pero él siempre les llevaba a la delantera. Nunca dejaba su rosario. Jacinta, que había quedado también impregnada de las palabras de la Virgen María en su corazón, cuando los niños contemplaron aquella visión del infierno, y cuando la Virgen les dijo: acérquense y miren bien, porque dicen los escritos, Sor Lucía de Fátima, que ellos veían precipitarse al infierno como hojas que se desprenden de los árboles durante el mes del otoño. No eran pocas hojas, sino cientos y cientos de miles de hojas. Y Lucía toma de la mano a la Virgen María y le dice: Madre, ¿qué son todas esas hojas que se precipitan al infierno? Y la Virgen María les dice: acérquense más y observen bien. Y dice en las memorias Lucía: cuando nos íbamos acercando los tres, pero agarrados de la Virgen María porque teníamos mucho miedo, entonces vi que esas cosas que caían al infierno y parecían hojas, no eran hojas, sino almas deformadas de personas condenadas que se estaban precipitando eternamente al fuego del infierno. Su aspecto era horrorizante. No tenían forma de personas ya. Habían perdido su identidad. Se veían como quemadas por dentro y por fuera, y no por las llamas que les circundaban, sino por las llamas que de ellas mismas brotaban por su vida licenciosa en el pecado desenfrenado. Porque nunca dejaron de ofender a Dios. Cuando Lucía narra esto, gritaron muy fuerte, porque quedaron horrorizados al ver el estado deplorable y de tanto tormento de las almas en el infierno. Entonces es cuando los niños le preguntan a la Virgen: Madre, ¿pero por qué tantísimas almas se están condenando? Y la Virgen comenzó a llorar
Y mirando a los niños con compasión, dice: porque los hombres no dejan de ofender a Dios. Segundo, porque los hombres se han vuelto egoístas y solo piensan en ellos y se han desentendido de las necesidades de sus hermanos. Y al volverse el hombre egoísta, ya no quiere orar ni sacrificarse por nadie ni por nada. Por eso las almas se están condenando. Pero esto fue en la cuarta aparición. Pero los niños tenían que ser llevados al infierno para que entendieran lo que se les reveló precisamente en la segunda aparición, que es una de las más importantes y es la que menos comprende la gente. Yo les pregunto, ¿cuál es la razón o el mensaje central, capital, prioritario de las apariciones de la Virgen de Fátima? ¿Para qué se apareció en Coba, diría, la Virgen de Fátima? ¿Cuál es la razón? Y si tú le preguntas a la mayoría de las personas, no saben. Pero hoy nuestra Madre Santísima los ha traído aquí para que ustedes comprendan el mensaje y lo comuniquen a sus hijos y a todas las familias que puedan. El mensaje central de la Virgen de Fátima en sus apariciones no es el rezo del rosario. Es parte de, pero no es el mensaje central. En la segunda aparición, cuando llegan los niños y se aparece la Virgen sobre la misma encina, en el diálogo, nuestra Madre abre sus manos. Y cuando nuestra Madre abre sus manos, muestra al mundo entero su inmaculado corazón. El mensaje central de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima es la revelación de su inmaculado corazón. El mensaje central del rosario no se lo reveló a los pastorcitos, sino a Santo Domingo de Guzmán. Él es el apóstol del rosario. Y la orden que se fundó son los apóstoles del rosario en todo el mundo. Tampoco sucedió lo mismo en la gruta de Masabiel en Lourdes. El mensaje central tampoco es el rosario en Lourdes, sino la Inmaculada Concepción de María, para confirmar el dogma que hace atrás 4 años el Papa Pío IX acababa de decretar en Roma. Y la Virgen 4 años más tarde, en 1858, se aparece en la gruta de Masabiel a Bernardet para decirle: yo soy la Inmaculada Concepción. Y ese es el mensaje de la aparición en Lourdes. Pero el mensaje de la aparición en Fátima es la revelación de su inmaculado corazón. Porque a nadie en la historia, ni en el mundo, se le había manifestado el corazón de nuestra Madre Santísima. Y el Padre Celestial elige 3 niños,
Francisco, Jacinta y Lucía para ser los depositarios, no del rosario, los depositarios del Inmaculado Corazón de María. ¿Quién es el depositario del Santo Rosario? Santo Domingo de Guzmán. A él se le aparece la Virgen y le da el rosario tal como lo conocemos. Él es el depositario del rosario. ¿Quién es la depositaria de las revelaciones de la Inmaculada Concepción de María? Bernadette Soubirous, la francesa a la que se le aparece la Virgen en Lourdes, en el interior de la gruta de Massabielle. Pero en Cobadiría, nuestros 3 pastorcitos serán los depositarios del Inmaculado Corazón de María, que hasta ese entonces a nadie se le había revelado. O díganme ustedes, antes de 1917, en Cobadiría, ¿a quién la Virgen le había revelado su Inmaculado Corazón? A nadie. Ellos eran los primeros videntes del corazón de la Madre. Entonces, al quedar los 3 como depositarios del corazón, la Virgen les va a revelar: el Padre Eterno, al ver que los hombres no entienden y no dejan de ofenderlo, los quiere llevar al infierno para que ustedes vean cómo las almas se están condenando y cómo están siendo precipitadas con rapidez. Porque ustedes revelarán al mundo que las almas se están condenando porque no dejan de ofender a Dios. Pero es tan bueno el Padre Celestial que me ha pedido bajar del cielo como su madre para mostrarles mi corazón ardiente, para que todas las almas, por pecadoras que sean, por endurecidas que estén y por alejadas de mi Padre, si se consagran a mi corazón materno e inmaculado, yo les prometo la salvación. La revelación del Inmaculado Corazón de María en Fátima es una segunda redención. Amén. ¿Están captando esto? ¿Cuál es el mensaje central de la Virgen de Fátima? Su corazón inmaculado, para que todo el que se consagre a Él no se pierda y vaya al cielo. Por eso era la urgencia de nuestra Madre Santísima que el Papa consagrara al mundo entero al Inmaculado Corazón de María, para cerrar las puertas del infierno. Entonces los 3 comprendieron que si ellos hacían sacrificios y ayunaban y rezaban el rosario, como ya se le había revelado al depositario del Santo Rosario, Santo Domingo de Guzmán, entonces ellos impedirían la condenación de las almas en el fuego eterno del infierno. Y mediante sus sufrimientos, mediante sus penas, privaciones, ayunos y oraciones, debían consagrar a los hombres y meterlos dentro del seguro refugio del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, para que las almas no se condenaran. Por eso Francisco, además de rezar rosarios, y mediante el rezo del rosario, él consagraba, ataba las almas como pastor para meterlas
en ese corazón de cielo. Porque es un corazón de cielo. Porque el corazón de la Virgen María es la puerta del cielo. Y todo el que se consagra a ese corazón irá al cielo. Eso es lo que prometió la Virgen. Pero Francisco, Jacinta y Lucía no se contentaban solamente con rezar todos los días y durante el día muchas veces el Santo Rosario, sino que ellos fueron al corral de las ovejas y cortaron 3 cuerdas. Y a esas 3 cuerdas largas les anudaron varios nudos. Y ellos se las trincaban, se las ceñían a la altura entre el abdomen y la cintura, para hacer penitencia, para evitar que las almas se condenaran. Y los niños llevaban esas cuerdas las 24 horas del día. Dormían incluso con ellas. Y sangraban tanto que esas 3 cuerdas quedaron empapadas, embebidas de la sangre de los 3 pastorcitos. Pero ellos se levantaban muy temprano, cuando sus papás todavía estaban dormidos, y se quitaban su pijama, la lavaban y la colgaban para que sus papás no vieran los rastros de sangre que emanaban de su cintura y su abdomen. Y la Virgen María se les aparece a los 3 y les dice: el Padre Celestial está muy contento con sus sacrificios, porque al ponerse ustedes esas cuerdas, evitan la condenación de las almas. Y todo el cielo está atento a sus sacrificios. Pero vengo a decirles de parte del Padre que deben quitarse la cuerda solo durante la noche, porque estaban tan llagados que ya no podían dormir. Entonces ellos obedecieron a la Virgen y durante la noche se quitaban la cuerda y al despertar se la apretaban. Pero no contentos con eso, tomaban las ovejas e iban a la cobadiría, porque todos los días, durante los 6 meses de las apariciones, ellos nunca abandonaron su trabajo de pastores. Ellos seguían trabajando. Entonces Francisco se quitaba los zapatos, agarraba un puño de piedritas y las metía y luego se calzaba. Cuando lo vio Jacinta le dice: Francisco, ¿qué estás haciendo? Sacrificio, sacrificio. Porque la Señora del Cielo nos pidió sacrificio, porque encuentra muy pocas almas en el mundo entero que estén dispuestas a sacrificarse por la conversión de los pecadores. Porque los hombres se han vuelto hedonistas y nada más quieren ir en búsqueda del placer. Entonces, inmediatamente la pequeña Jacinta toma un puño de piedras, las mete en sus zapatos y comienzan a caminar. Entonces Lucía los ve que van caminando con mucho esfuerzo y les pregunta: ¿qué tienen en los pies? ¿Por qué no caminan bien? Y los 2 se miran y le dicen: porque estamos haciendo penitencia por los pecadores. ¿Qué hicieron? Echamos piedras en nuestros zapatos. Inmediatamente, sin decir nada,
La pequeña Lucía se quita los zapatos, mete piedras y se calza, y así caminaban durante todas sus largas jornadas. Al día siguiente, cuando ellos llevaban su pequeña porción de alimento que su mamá les preparaba para la jornada, que era muy larga, y les daba una porción de agua y alimento. Pero en el camino ellos se encontraban niños pobres. Entonces abrían sus morralitos y le daban la comida a los otros niños, y ellos se quedaban sin comer. Una niña de 7 años, un niño de 9 años y una niña de 10 años nos dan cátedra y el más vivo ejemplo de los pequeños más ascetas en la vida de la iglesia. ¿Qué es una asceta? Los ascetas o ascéticos son los santos que en la historia se destacan por una vida penitencial, de ayuno, oración y sacrificio, como un Santo Padre Pío, como un San Francisco de Asís, como una Teresa de Ávila o Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II o Santa Teresita del Niño Jesús o San Francisco de Asís. Eran grandes místicos, pero estamos tratando con personas adultas que comprendían el valor de la oración, la penitencia, el sacrificio, la oración, la privación. Eran místicos, estudiosos y letrados. Estos niños, en las apariciones, los 3 no sabían leer ni escribir. Jamás habían pisado una escuela. ¿De dónde les venía semejante teología mística y ascética? Del Espíritu Santo, su maestro interior. Es sorprendente sus vidas. Ellos estaban buscando cualquier pretexto, motivo para ofrecerle a Dios Padre sacrificios a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Si a todos esos sacrificios que ellos de corazón y voluntariamente ofrecían, la Virgen María en las apariciones les dijo: ustedes aceptan todos los sufrimientos y padecimientos que Dios Padre les envíe. Y los 3 al unísono dijeron: sí, aceptamos. Y la Virgen no les mintió: van a sufrir mucho, pero no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes y mi corazón no los dejará solos. Por un lado tenían los sufrimientos corporales, fruto de sus sacrificios, pero por otro lado estaban las penas morales y finalmente la prueba mayor, la prueba espiritual. Las pruebas morales vinieron de parte de sus propios familiares y principalmente de la mamá de Lucía. No solo la reprendía verbalmente, sino que la golpeaba, la castigaba y la dejaba sin comer. La amedrentaba y la amenazaba, y la exhibía públicamente ante el pueblo como una mentirosa desquiciada, la mamá de Lucía. Lucía misma, llorando, lo cuenta en sus escritos. El mayor tormento que me venía no eran de los sacrificios, ni de la cuerda, ni de las piedras en nuestros zapatos, ni de nuestros ayunos, ni desvelos,
sino de las palabras más hirientes de mi madre. Era lo que más me podía. Claro que la mamá de Lucía, años después, comprendió todo, se arrepintió y le pidió perdón con muchas lágrimas. Porque ella se enteró que había sido el mayor tormento y flagelo para su propia hija. Y era lo que más le lastimaba moralmente a la pequeña Lucía. Pero vamos ahora un poquito con Jacinta. Jacinta es constituida la apóstol del sufrimiento. Imagínate una niña tan pequeña constituida la apóstol del sufrimiento. Todos queremos ser apóstoles del amor, apóstoles del Espíritu Santo, apóstoles de la Virgen María, apóstoles del Rosario, apóstoles de la palabra, apóstoles de la Eucaristía, apóstoles de los santos, apóstol misionero, apóstol evangelizador, apóstol catequista. Pero ¿quién quiere ser apóstol del sufrimiento? ¿Entienden lo que eso significa? Ser apóstol del sufrimiento es configurarse con el sufrimiento. Es hacerse una con la cruz de Cristo. Y Jacinta quiere ser la perfecta crucificada. Entonces la Virgen le dice: vas a tener que sufrir mucho. Porque ella se empeñó a que ningún alma se condenara. Y por eso era la que más sacrificios ofrecía, más que Francisco y más que Lucía. Porque ella se propuso reparar y desagraviar el corazón de María y salvar las almas, ayudarle a Jesús. Entonces se consagra como apóstol del sufrimiento. Y su maestra fue la Virgen María, la reina de todos los dolores, la mártir de todos los mártires. Entonces, cuando la pequeña Jacinta está muy enferma, porque los dos hermanos enfermaron gravemente, la Virgen les había dicho que se llevaría primero a Francisco, luego a Jacinta. Y después de las apariciones, a los 2 años, cuando Francisco tenía 11 años, la Virgen se lo llevó al cielo. Y 2 años y medio más tarde, a la pequeña Jacinta. Tenía 7 años durante la aparición. 7, 8, 9 y medio. Todavía no cumplía los 10 años cuando también la Virgen se la llevó al cielo. Porque ellos tenían una misión distinta de la de Sor Lucía. Entonces, cuando la pequeña Jacinta ha quedado sola porque Francisco ha emprendido el vuelo al cielo y ha sido sepultado, ella queda sola. Entonces, la pequeña Jacinta está tan grave porque tiene una infección que le ha invadido sus pulmones y toda la pleura, de tal manera que no puede respirar. Está tan demacrada y deteriorada por aquella terrible infección pulmonar que la Virgen le dice: hija mía, vas a ir a 2 hospitales en la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal, que está a 90 kilómetros de Fátima. Entonces sus padres la llevan
a 2 hospitales y la Virgen le dice: quiero que sepas de parte de Dios que vas a ir a esos 2 hospitales no a ser curada, ni mucho menos a sanar. Vas a ir a pasar por muchos sufrimientos. ¿Aceptas? Sí, acepto. Y la pequeña pasó por esos 2 hospitales. Si ella iba deteriorada, de esos 2 hospitales salió destrozada. En el estado en que quedó, la desahuciaron y llamaron a sus padres para que se la llevaran a morir. Cuando sus padres la vieron, como papás, ellos nunca pierden la esperanza. Y dicen: no, tenemos que ir a un tercer hospital donde se encuentra el mejor cirujano para que alivie a nuestra hija. Entonces la Virgen María le dice a la pequeña Jacinta: hija mía, vas a ir a ese tercer hospital de Lisboa, y el médico que te va a atender es un hombre que ofende mucho a mi hijo. Es un médico que está en vías de perdición. Es un médico ateo, escéptico, que no cree. Y yo te voy a poner en las manos de ese médico. Pero no vas a sanar, ni te vas a aliviar. Va a ser tu último sacrificio y vas a morir tú sola, abandonada en ese hospital, sin las enfermeras, sin los médicos, sin tus padres, ni la asistencia de un sacerdote. Pero no tengas miedo, porque mi corazón inmaculado estará contigo. ¿Aceptas? Sí, acepto. Una niña de 9 años, con una madurez de un gran místico ascético en la iglesia. Entonces, cuando aquel médico ateo examina a la pequeña Jacinta, llama a los padres y les dice: su hija está muriendo. Si no la operamos, va a morir. Tenemos que intervenirla quirúrgicamente. Y es una operación de alto riesgo, porque implica hacer una abertura desde la tráquea hasta el abdomen. Tenemos que abrirla toda, pero necesitamos su autorización. 1, si no la operamos, la niña muere. 2, si la operamos, existe más del 90% que la niña muera. Como tenemos un porcentaje muy pequeño de sobrevivencia, quiero que ustedes firman. Y los papás dijeron: no firmamos. Nosotros no vamos a decidir, que lo decida Jacinta. Los papás ponen la decisión en su propia hija, en una niña de 9 años. Imagínense la madurez de la Jacinta, tremenda. Entonces el médico va con sus padres y le preguntan a Jacinta, y el médico le explica todo esto. ¿Aceptas que te intervengamos quirúrgicamente? Sí, acepto. Entonces, cuando la niña acepta, los padres firman, pero con el consentimiento de Jacinta. Pero el médico les dice: momento, la niña está tan delicada y tan grave que si le metemos la anestesia, se nos queda en la plancha. Su cuerpo y sus signos vitales están tan débiles que ella no puede resistir anestesia. Entonces Jacinta le pregunta al médico:
¿Eso qué significa, doctor? Que te tengo que abrir, pero sin anestesia, en carne viva. Y tú estarás despierta y consciente durante toda la cirugía. ¿Están escuchando esto? La pequeña Jacinta le corrían las lágrimas por ambos ojos. Y mirando al crucifijo que tenía en su recámara en el hospital de Lisboa, miró al crucifijo y miró al doctor y le dijo: acepto. Imagínate Jacinta de 9 años y medio, entrando al quirófano sin anestesia, y ver cómo la descubre, y ese médico escéptico toma el bisturí y la abre. Queda toda abierta. La abren literal. Ni una sola queja. Solo le corrían ríos de lágrimas por sus ojos. Cuando el médico ve cómo el bisturí abre todo el cuerpo de Jacinta y la empieza a auscultar y se da cuenta que no hay esperanza de vida, la empiezan a suturar capa tras capa hasta que terminan, y Jacinta todo el tiempo despierta, sintiendo todo, absolutamente todo. ¿Verdad que ustedes no conocían esto? Ahora entienden por qué el Papa la proclamó la apóstol del sufrimiento. ¿Qué santo ha sido sometido a una cirugía de ese calibre? Y más tratándose de una pequeña de 9 años y medio. Cuando el médico termina de suturar a la pequeña Jacinta y ve su rostro iluminado, sus lágrimas como ríos que corrían, y esos ríos que brotaban de los ojos cristalinos, puros, santos de la pequeña Jacinta, le estaban dando, por medio y los efectos del corazón inmaculado de María, un baño de regeneración espiritual a ese médico incrédulo. Cuando el médico termina de suturar a Jacinta, ahí mismo cayó de rodillas, arrepentido y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Ahí Jacinta, la mártir, la apóstol del sufrimiento, estaba arrebatando un alma al infierno, su propio médico. Ahora entienden la eficacia de consagrar a los pecadores al Inmaculado Corazón de María. Ese es un milagro de conversión. Y mis queridos hermanos, los milagros de conversión son más importantes que la sanación física. Ahí ese médico confesó a Jesucristo como su Señor y se convirtió, porque esa mañana la pequeña Jacinta lo había conquistado para Jesucristo por medio del corazón de nuestra Madre Santísima. Cómo ellos en vida veían cómo nuestra Madre cumplía sus promesas. Todos los pecadores que sean consagrados a mi corazón, yo los salvaré y los llevaré al cielo. Es una segunda redención. Ese es el testimonio de la pequeña Jacinta. Entonces el médico se retira, llevan a Jacinta a una habitación, salen las enfermeras, no están sus padres, queda la niña sola como la Virgen le había prometido. Y en ese momento una halo de luz brillante envolvió toda la habitación. Y la Virgen María bajó del cielo y dialogó con Jacinta y le dice: he cumplido mi palabra, he venido por ti, es hora de partir al cielo. Y así la Virgen
aquella tarde lleva a la pequeña Jacinta al cielo para reunirse con su hermano Francisco. Y hoy el Papa Francisco los ha canonizado a los dos hermanos. Han sido elevados a los altares. Entonces toman el cuerpo de Jacinta, lo meten en un ataúd y la sepultan en Lisboa. ¿Pero qué tenía que hacer en Lisboa? Olvidada en el cementerio común, como si no fuera nadie. Entonces inmediatamente de la diócesis de Covadonga no podían creer el trato que se le estaba dando a la niña. Entonces tramitaron para que se abriera la tumba de Lucía, iba a decir, de la pequeña Jacinta, y fuera trasladada en procesión para darle un cortejo fúnebre digno a la vidente de la Reina del Cielo. Entonces van los forenses con un grupo de sacerdotes enviados por el obispo a exhumar los restos mortales de la pequeña Jacinta para trasladarlos al cementerio de Fátima, donde estaba la tumba de su hermano, y ya tenían preparada la cavidad para que quedaran los dos juntos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando sacan el pequeño cajón donde yacía los restos mortales de la pequeña Jacinta, cuando abren, la encontraron incorrupta, completo, su cuerpo intacto. Como Dios obró otro milagro en el pequeño cuerpo de aquella alma tan pura, tan santa, que con tantos sacrificios conquistó miles y miles de almas para el cielo. ¿Ustedes sabían esto? Se encontró incorrupta y luego procedió a sellarse y se llevó al cementerio. Y cuando Juan Pablo II los iba a beatificar, pidió que se sacaran y se sepultaran en el lugar de las apariciones, donde hoy se encuentran sepultados los tres: Francisco, Jacinta y Lucía. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Mi reloj acaso está mal? ¿O es verdad lo que estoy mirando? Son las 2:10 de la tarde. No puedo creerlo. Tenemos que concluir. Pero el día de hoy están aquí Francisco y Jacinta. Han venido a bendecirnos. Y en la capilla, en una imagen de la Virgen de Fátima pequeña, traída de Fátima, lleva en sus dos manos dos relicarios que cuelgan. Y dentro de esos relicarios, muy sencillos, está una reliquia de Francisco y una reliquia de Jacinta, que han sido traídos de Fátima por un servidor. Y donde está una reliquia de un santo, ellos están presentes, porque del cielo se bilocan. Y más ahora que están glorificados en el cielo, porque hoy han sido canonizados por Papa Francisco. ¿Quieren recibirlos? ¿Quieren besar sus reliquias? Entonces vamos a hacerlo con mucho orden. Nadie se mueva. Por filas de ambos lados se van a ir levantando, y aquí van a dejar las reliquias y ustedes se acercarán para que les den un beso. Pero lo vamos a hacer con agilidad porque somos bastantes. Si nos entretenemos, van a pasar 3 horas y no habremos terminado. Vamos a pedir la caridad de hacerlo con reverencia, pero con agilidad, para dar oportunidad a todos. ¿Les parece bien?
¿Quieres decir algo? Bien, vamos a pedir a los muchachos del Ministerio de Música que están muy ungidos y llenos del Espíritu Santo, porque lo expresan a través del canto. Y vamos a ponernos de pie para recibir las reliquias de Francisco y Jacinta. Emociónense. Esto no es normal. No cualquiera tiene esta gracia. Un sábado 13 de mayo en un congreso mariano de la Virgen de Fátima, tener las reliquias de los dos pastorcitos que hoy el Papa Francisco ha canonizado. Están entrando, démosle un fuerte aplauso a los dos pequeños. Que viva Francisco, que viva Jacinta, que vivan los pastorcitos de Fátima, que viva la Virgen de Fátima y que viva Cristo Rey. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te glorificamos por darnos la gracia de recibir a los santos Francisco y Jacinta en sus dos reliquias, traídas desde Fátima, Portugal, para tu mayor gloria, en esta imagen de Fátima. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria, por siempre, eternamente. Amén. Pueden acercarse por filas mientras cantamos.
peligro me han librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. He creído en Él y no he sido defraudado. Pues tu diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Queridos hermanos, ayúdenme a hacer oración junto con Francisco, con Jacinta, con Lucía, por la conversión de los pecadores. Consagrémoslos al Inmaculado Corazón de María. Y ahora que tenemos la gracia de tener aquí sus santas reliquias, en esta bella imagen de nuestra Madre, que nos muestra y nos da su corazón materno, ora y pide la conversión de tus hijos, la conversión de tu esposo, de tu esposa, de toda tu familia, de tus amigos y de los que se confían a tus oraciones. En este momento oremos e intercedamos para seguir glorificando a nuestro Padre por medio del corazón materno e inmaculado de nuestra Madre Santísima, que nos viene a visitar para que a través de los pastorcitos de Fátima su mensaje siga corriendo y sea conocido por todos los hombres en el mundo entero. Honremos las reliquias de los pastores, pero al mismo tiempo oremos y pidamos la conversión de todos los pecadores en el mundo entero. La puerta está abierta, aunque no soy digno, Él quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. En mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia. Tenemos que agilizar la veneración de las reliquias de los pastorcitos de Fátima, puesto que somos muchos y el tiempo está justo para el programa de la tarde. Vamos a pedir que hagan 2 filas en el centro y nuestros servidores pasarán en medio de ustedes para hacerlo con más agilidad. Así que hagan 2 filas también de este lado, dejando un hueco en el centro. Pero tengo que comunicar algo.
Voy a pedir al ministerio una pausa y también vamos a hacer lo siguiente. Préstenme la imagen, por favor, con las reliquias. Una pequeña pausa. Esta imagen, con estas dos reliquias de los pastores de Fátima, me han acompañado durante muchos años de mi vida. Y desde que yo fui a Fátima por primera vez, el Señor me la dio. Y me ha acompañado como una protección en mi apostolado. Pero hoy la Virgen María de Fátima y Francisco y Jacinta se quieren ir con Jaime Duarte. Hoy son tuyas. Eres un apóstol. Eres un apóstol de la verdad. Y sé que tu ministerio te conlleva mucha persecución. Por eso la Virgen se quiere ir contigo con las dos reliquias de sus dos hijos predilectos, porque tú eres el tercero. Hoy te encomendamos, te confiamos y te consagramos a ti, tu familia y tu apostolado al corazón inmaculado de María, y que Francisco y Jacinta sean tus custodios protectores, que te acompañen en la labor de la predicación de la verdad y del Evangelio donde quiera que vayas. Hoy, como tu hermano, te las entrego en custodia. Son tuyas, hermano. Y un servidor, son tuyas. Compártelas. Ahora Jaime las compartirá con ustedes y un servidor se retira. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Sigamos cantando.